¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos desde el estudio en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV, que es Giorgio Bongiovanni Latam TV. Como es habitual, les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que ahora que están ocurriendo tantas cosas en el mundo, se hagan acreedores a acceder a un nuevo video. Como es habitual, estoy junto a María Cecilia Bartolín, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de poder estar con ustedes nuevamente. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Esa es la pregunta. ¿De qué podemos hablar cuando estamos en el final de los tiempos y estamos viviendo un conflicto en Medio Oriente donde, más allá de lo que dice uno u otro bando, los hechos, los datos duros son los que mandan? Hoy día la verdad es la primera víctima de la guerra. Hay muchos videos con inteligencia artificial, hay muchas cosas de dudosa origen y cuesta mucho pesquisar noticias verdaderas. Y hay que pesquisar y analizar y buscar varias cosas para concluir que algo puede ser verdadero. Esa es la verdadera situación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Por un lado, Estados Unidos dice que ganó la guerra y que está retirando sus tropas. Eso se ha visto. Y por otro lado, vemos que, en concreto, el estrecho de Hormuz está cerrado, el petróleo sube todos los días, el oro sube, el dólar baja. ¿De qué manera está ganando la guerra entonces? Es la pregunta que nos hacemos. Eso es un poco, mis queridos telespectadores, lo que tenemos que analizar o lo que vamos o procuramos analizar en este programa. Para partir con vamos a partir con un video, mis queridos telespectadores, para ponernos en contexto. Pero en ese video podemos ver que Israel está siendo fácilmente bombardeada. No existe domo de hierro, ni el sistema, no me acuerdo, tiene dos sistemas más que no me acuerdo los nombres en este momento, no están funcionando. María Cecilia. Sí, bueno, lo que pasa es que el tema de Donald Trump para decir la guerra se acabó es porque efectivamente dentro de Estados Unidos ya tiene problemas. Llegaron los primeros 6 efectivos militares en cajones. Por supuesto que después de la guerra de Vietnam, en Estados Unidos la gente común y corriente no quiere otra guerra. De hecho, Donald Trump llegó a la presidencia y una de sus promesas de campaña era no meterse en otra guerra. Sin embargo, lo hemos visto. No solamente ha atacado a Irán, sino además atacó Venezuela, atacó el Caribe, bombardeó lanchas de pescadores, bombardeó Nigeria, me parece, si no recuerdo mal. Entonces, ha hecho todo lo contrario. Y ahora están minimizando la cantidad de muertos, porque hay una cantidad enorme de personal militar en Alemania, que ahora los hospitales en Alemania están pidiendo sangre para poder atenderlos, porque no los quieren llevar a Estados Unidos para no dar la cifra exacta. Porque de ser así, se le va a producir una revuelta enorme, aparte de las que ya hay en Estados Unidos. Por lo tanto, necesita, además por un tema de aparecer como victorioso, como fuerte, necesita minimizar las bajas. Han bombardeado, Irán ha bombardeado en defensa propia
aclaremos eso. Irán fue atacado a mansalva mientras había conversaciones de paz. Atacado y destruido 17 de las 27 bases aéreas que tenía Estados Unidos en Medio Oriente. Y las otras 10 están a medio funcionar, si es que no están absolutamente desarmadas. Y ahora está pretendiendo, y ya ha avisado Irán, que esto no va a parar, porque Donald Trump le pidió a su al interlocutor que tenían en las, no me recuerdo el nombre, que tenían en las conversaciones de paz, ¿no? Que hablara con el ministro de Relaciones Exteriores iraní. Y este le contestó, no, esto se termina cuando nosotros digamos ahora, no cuando ellos quieran. Porque ya no sabe Estados Unidos, no sabe Donald Trump cómo salirse, a pesar de que sus comandos militares en el Pentágono le dijeron, no te metas en una guerra con Irán. Es complicado, Estados Unidos no puede meterse en una guerra con Irán porque no sabemos qué es lo que va a pasar. A pesar de eso, él en una de sus alocuciones, porque la verdad, la edad le está pasando la cuenta, a veces sale diciendo, no, estamos ganando, qué sé yo, y todo lo demás. Pero a veces es sincera. Y la última vez, la semana recién pasada, parece que fue el jueves, que en una entrevista dijo, no, lo que pasa es que yo en realidad escuché a mi yerno, al ministro de Defensa, y les hice caso a ellos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le está haciendo caso? Si los militares le estaban diciendo que no lo hiciera, y él le hace caso a su yerno y al ministro de Defensa, que no tiene idea, que de hecho es ministro de Guerra, que no tiene idea, porque no es su nombre militar, entonces estamos en manos de alguien que escucha a sus miembros más cercanos, a su yerno, que no tiene idea de guerra, al ministro de Guerra, que tampoco tiene idea. Entonces, está haciendo finalmente lo que quiere Netanyahu. Ahora, en Israel ya absoluta y completamente comprobado que el famoso domo de hierro prácticamente no existe. Fue tal la cantidad de drones que envió al principio Irán, que simplemente han desgastado los misiles. La defensa, ya prácticamente no tienen defensa. De hecho, Estados Unidos mandó a traer las defensas que tenían en Corea del Sur para poder colocarlas en Israel. Y ahora los que están mandando Irán, los que está enviando, son misiles mucho más actualizados, porque lo que primero mandó era todo el armamento que tenía, más de 15 años, además de los drones, y ahora está mandando bombas con más poder que el que mandaron las primeras veces. Y pasan absolutamente sin ninguna posibilidad de ser detenidas. Por lo tanto, Israel está, no digamos que todo Israel está en el suelo, porque no es así, pero hay una destrucción enorme, muy parecida a la que han estado haciendo en Gaza. Todavía hay mucho en pie, pero Irán le ha dicho a Donald Trump, que también le pidió ayuda a Vladimir Putin, para que hablara con Irán. Vladimir Putin le dijo, ya, yo voy a ver, pero en realidad no. Irán dijo, no, esto tú lo empezaste, pero nosotros decidimos cuándo se acaba. Claudio. Vamos a continuar con el tema, que otro video que guarda relación con lo que tú estabas hablando. Vamos con el segundo video.
Giro de situación de último minuto en Irán. Trump por fin pide la paz. Sí, lo quiere abiertamente. Había pensado aplastar a Irán. Ataques masivos, asesinato de Khamenei. El mundo entero pensaba que se había acabado. Pero no, Irán no se doblegó. Cerraron el estrecho de Hormuz. Atacaron bases estadounidenses en Qatar, Kuwait y Bahrein. El petróleo se disparó a $100 el barril. Y ahí, giro total. Es Trump quien habla del fin de la guerra. Él, el tipo que prometía Death, Fire and Fury. Pero Irán dice, no gracias, así no. Sus condiciones, garantía escrita de no agresión, paz duradera y reparaciones. Los medios estadounidenses están en shock. The Guardian titula, Irán no se debilita, se vuelve más desafiante. Incluso el Hudson Institute admite que Khamenei tenía razón. Fue Estados Unidos quien pidió el alto el fuego, no Irán. En resumen, el país que querían borrar del mapa, ahora dicta las reglas del juego. Y esa es la lección que la historia recordará. No se somete a un pueblo de 90 millones de almas con bombas. Ahí teníamos la confirmación de lo que estábamos hablando. Efectivamente, Trump, bajo cuerda y en su desesperación, pidió la ayuda a Putin, quien se mostró dispuesto, pero no puede pasar a llevar a Irán. No. Es aliado de Irán y tiene que respetar un país que fue atacado en forma unilateral, sin mediar provocación. Tiene, de acuerdo a la legislación vigente, tiene derecho a defenderse. Y tiene derecho a eliminar la amenaza que tiene a su alrededor. En este caso, eliminó las bases militares norteamericanas. Como dice bien María Cecilia, a Israel le mandó primero todas las cosas que los misiles más antiguos y drones, que es el país número 1 en drones en el mundo, y ahora está atacando certeramente con misiles poderosísimos, hipersónicos, que Estados Unidos e Israel no tienen, y que no pueden contrarrestarlo de ninguna forma. Entonces, así como va a destruir completamente Israel. María Cecilia. Sí, lamentablemente, a ver, Irán nunca quiso destruir a Israel. Siempre habló y siempre pidió el respeto por Palestina, que hubiera 2 estados. Pero por supuesto, Irán fue y ha sido el facilitador de Hamás, que es la resistencia, aclaremos. Hamás no es un grupo terrorista, es la resistencia del pueblo palestino a ser borrado del mapa. Hemos visto los últimos 3 años, los últimos 2 años, un genocidio en televisión abierta. Y Occidente o lo niega o mira hacia otro lado y culpa a Palestina. Israel está para Irán en territorio ocupado, la Palestina ocupada. Ellos hablan de la Palestina ocupada. Israel nunca existió ahí. Fue un invento, una creación del sionismo internacional. Ahora bien, lo que está haciendo ahora Estados Unidos, lo que está haciendo Donald Trump junto con Hegseth, que es el ministro de guerra, es justificar lo injustificable. Simplemente. Están diciendo de que no, que primero dijeron que era por el tema de lo nuclear, que Irán estaba a punto de tener una bomba nuclear, cosa que es mentira porque ¿cómo es que se llama? El ayatolá era muy moderado en eso y además su religión se los prohíbe. Hay una ley en Irán que prohíbe hacer bombas nucleares por un tema de religión. Y él era el más moderado de todos. Su hijo es más duro. No se sabe si va a eliminar esta restricción que tiene y ahora sí va a crear bombas nucleares. No se sabe. Están ahí por verse. Segundo, luego decían, no, que Irán quería atacar a Israel. Eso nunca ha sido cierto. Jamás. Ahora, Hegseth ha salido a decir que en realidad ellos atacaron porque
Irán para manipular Medio Oriente y para manipular el valor del petróleo y todo lo demás, permanentemente cierra el estrecho de Hormuz. Y eso es una mentira flagrante. Siempre ha tenido la posibilidad porque es parte de su territorio, en el fondo. Pero por primera vez ahora, por una agresión brutal, lo hace. Entonces, cada vez que salen a justificar por qué razón atacaron a Irán mientras había conversaciones de paz, son solo mentiras. Y la gente lo puede comprobar porque las noticias están. Entonces ahora no saben cómo salir. Estados Unidos no sabe cómo salirse de esto. Ahora, Israel está feliz porque lo que quiere Israel, o lo que siempre quiso por más de 40 años, era que Estados Unidos atacara, porque él solo no puede, a Irán. El problema es que ese Estados Unidos que venden en el marketing de Hollywood, el héroe, el que ha ganado todo, no existe. Es una falacia. Es una fantasía creada por Hollywood. La misma fantasía que dicen que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que no fue así, que fue China y Rusia quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, fueron los países que más habitantes y gente perdió. Hablamos de millones de personas. Entonces, hoy ha quedado al descubierto que esta gran fuerza, este poder gigantesco del imperio, hablemos del poder militar, si bien es cierto sigue siendo un imperio en decadencia, pero un imperio, y sigue siendo peligroso, no es tal. Y lo está viendo. Se lo está demostrando Irán. Se lo está demostrando Irán, a quien lamentablemente menospreciaron en su capacidad, porque como el año pasado, en la guerra de los 12 días, Estados Unidos y Donald Trump salió diciendo, no, les destruimos todo y borramos todo y sacamos todo. Sí, no era verdad. Simplemente no era verdad. Entonces ahora, lamentablemente, incluso han recurrido, Donald Trump ha llamado a Macron para que Macron interceda. Y la verdad es que si Vladimir Putin no puede hacer nada, pedirle a Macron, que ha estado amenazando estos días con que ellos pueden colocar las bombas atómicas para poder terminar con esta guerra, o sea, es echar un poco más de benzina al fuego. No tienen por dónde salirse de esto a menos que acepten las condiciones que está colocando Irán y que me parecen las justas. Ahora, Irán la semana recién pasada, me parece que fue el jueves, ya amenazó y dijo, lo próximo, las próximas, digamos, los próximos ataques van a ser a todas estas empresas que han colaborado con Estados Unidos e Israel. Hablamos de Amazon, hablamos de Google, hablamos de todas estas empresas que han prestado logística y que están en Medio Oriente, que son blanco legítimo, porque ellos han sido muy importantes en los ataques a Irán. Y también amenazaron a los bancos, que son los que proporcionan los medios para que Estados Unidos e Israel puedan seguir atacando a Irán. Claudio. Sí. Bueno, efectivamente al principio Israel estaba feliz con el ataque de Estados Unidos, pero ya no tanto. Ahora vimos ahí, mientras Cecilia hablaba, que la inteligencia rusa informó de varios cabecillas de Israel que habían sido dados de baja. Y por otro lado vimos el bombardeo de la sede central del Mossad, sin ningún tipo de dificultad, con un misil que evidentemente tenía varias cabezas, porque hubo varias explosiones sucesivas. Sí. Y ahora vamos a ver cómo los israelíes, que ya no tienen aeropuerto, que ya no tienen el puerto de Haifa porque fue destruido, están huyendo por tierra, como ratas.
María Cecilia. Sí, bueno, lamentablemente es lo que se ha visto siempre, ¿ah? Esto no es nuevo. Estamos hablando de gente que ha ido allá y que el sionismo la ha convencido de que esa tierra les pertenece, pero hay estudios, y aquí siendo muy cuidadoso, hay estudios genéticos de que quienes llevan ahí y que tienen ascendencia por miles de años son los palestinos, no son los judíos que ahora están allí. La gran mayoría de los judíos que están allí vienen de Europa del Este. De hecho, Netanyahu es polaco. Es polaco. Y ellos nunca han querido hacerse estas pruebas genéticas porque tienen claro que no van a aparecer en ninguna parte históricamente en esa tierra. Ahora, efectivamente, antes de que se creara el Estado judío, este Estado israelí en el año 48, había judíos viviendo allí, al igual que cristianos y musulmanes y los palestinos, y todos convivían en paz. Y de hecho, cuando se le consulta al rabino mayor el año 47, la ONU consulta con él para el tema de crear el Estado de Israel, él dice que no. Hay una carta que él envía y dice que no, que su ley, su religión no se lo permite. No se lo permite, porque son comunidades judías que están por todo el mundo y que eso es lo que ellos son. Comunidades judías que conviven con el resto, así como lo hacían en Palestina sin ningún problema. Y recordemos, ojo, que eran entre el 2 y el 6%. No eran más. Todo el resto eran o cristianos, palestinos cristianos, o eran palestinos musulmanes. Entonces, era una pequeña cantidad. Sin embargo, cuando parten el territorio, le dan más del 50%. El problema comienza ahí. Y esto tiene que ver con el sionismo, que no tiene que ver ni con la religión. Lo que pasa es que han utilizado la religión y de hecho Netanyahu sigue estando feliz porque lo que él quiere y tiene en la cabeza y tienen todos los militares en su manga es la imagen del gran Israel, que implica territorio no solamente palestino, no toda la Palestina, sino que Líbano, parte de Siria, casi la mitad de Arabia Saudita, parte de Irán, entonces no solamente parte de Egipto, entonces no solo quiere esto que está pasando, sino que quiere todo lo demás. De hecho, el embajador norteamericano en Israel, en algún momento en una entrevista que le hizo Tucker Carlson, allá mismo en Israel, él dice, ¿y por qué no dejan que Israel se quede con todo Medio Oriente si es lo que les corresponde? Entonces, estamos hablando de una ideología y que no tiene que ver con la religión. Es una ideología impuesta y por esa razón Israel no tiene fronteras determinadas porque las está expandiendo todos los días, todos los años, cada día. Y ahora, a pesar de estar recibiendo un bombardeo brutal por parte de Irán, Irán también está siendo muy golpeado porque finalmente, lo quieran o no, Estados Unidos e Israel son dos potencias militares y están destruyendo Irán. ¿Cuál es el tema? Aquí hay un tema de concepción de cosas. En Irán, su religión tiene muy interiorizado el tema del martirio. Para ellos el martirio es casi un premio. Vimos imágenes el día 13, que es el día de Al-Quds, en Irán, donde la gente sale a la calle. Y había bombardeos de fondo, se veían las humaredas de los bombardeos y la gente seguía en la calle. Porque hay un concepto interiorizado, eso es
es tan poderoso, nosotros en Occidente no podemos entenderlo, del martirio que para ellos morir a manos de un verdugo, como son en este caso Estados Unidos e Israel, es llegar a su cielo, llegar a Alá. Entonces, en Occidente no lo entendemos, pero ellos sí lo entienden. Por ejemplo, el ayatollah Jamenei dejó semanas antes todo armado. Esta forma de defenderse de mosaico. Hay grupos en todas partes de Irán y son cada uno independientes, de manera tal que si rompen la cabeza, como fue con el ayatollah que lo asesinaron en su casa, no solo a él, a su familia también, a su mujer, a su nieta, mataron a la familia entera. El resto de los grupos que están a través de Irán siguen funcionando porque son independientes y cada uno de ellos decide los lugares donde atacar. Entonces, les ha funcionado siempre, porque saben que no son tan poderosos como para ganar una guerra de manera frontal con Estados Unidos e Israel. Él dejó todo arreglado para... Ahora, Estados Unidos salió diciendo que había asesinado a toda la cúpula, que estaban todos muertos, que estaban todos escondidos como ratas. Esto lo dijo Herzog. Y resulta que en la manifestación de Al-Quds aparece toda la plana mayor, por supuesto el ayatollah no, porque ya Israel lo tiene amenazado, pero aparecen todos ellos sin guardias, caminando con la gente, sacando fotos con la gente. Entonces, no es real todo lo que Estados Unidos, su ministro de guerra, Donald Trump, salen a decir, las imágenes luego lo rebaten, sin tener Irán que salir a decir nada. Y eso la gente lo está viendo. Claudio. Bueno, como tú bien decías, el tema del martirio, ellos tienen un concepto que en Occidente no se entiende. No lo entendemos. Pero ellos son una civilización de más de 5.000 años. Entonces, son bastante más preparados que nosotros desde el punto de vista espiritual. Son menos materialistas que nosotros y están más cerca de Dios que nosotros, que llaman a Alá, pero el Dios es uno solo. Ahora, sí. Cuando se habla, cuando Cecilia habló del Gran Israel, ahí los sionistas, que no son religiosos, el mal llamado sionista, porque también es un nombre que tiene un sentido religioso, sin embargo se le saca un provecho en virtud de la ignorancia de la masa. Se manipula una Biblia que no es la verdadera, es una Biblia manipulada. Entonces la palabra de Dios se manipula, porque Dios hace 3.000 años fue traicionado por el pueblo de Israel, a quien protegió. Y en tiempos de Jesús dijo, este pueblo ya no es mi pueblo. Por tanto, mal le pueden dar desde el Nilo al Éufrates esa tierra prometida. Es absolutamente falso eso. Entonces, lo que estaba prometido en el Génesis dejó de... Si ellos traicionaron, ¿cómo puede seguir con la promesa? Imposible, es una cosa de lógica, de dos dedos de frente. Entonces, hay una manipulación que ellos hacen justamente de nuestra ignorancia. En ese sentido, mezclan las dos cosas y producen un engaño, y muchos caen, especialmente los mal llamados cristianos evangélicos, porque si apoyan a Israel no pueden ser por principio cristianos, porque el sionismo, el Estado de Israel,
no aceptan el Evangelio, no aceptan a Jesús. Algunos lo han tildado de antisemita. Sí. Mal podrían estar aceptando los cristianos apoyar a los sionistas. Absolutamente una contradicción de fanatismo ignorante exacerbado. Bueno, esa es una aclaración que quería hacer y para ir terminando la temática de la guerra, tenemos un video muy interesante que nos habla de algunas tecnologías que tiene Irán, que creo que le van a dificultar mucho a Estados Unidos e Israel tener éxito. Vamos con el video. Estoy grabando esto hoy, 11 de marzo, y lo que acaba de filtrarse desde los círculos de inteligencia más reservados de Washington es el tipo de noticia que los generales del Pentágono llevan décadas rezando para que nunca llegara. Porque hoy, 11 de marzo, Irán demostró algo que destruye de raíz uno de los pilares más costosos y más estratégicos de la doctrina militar estadounidense: la invisibilidad, el concepto entero de la aeronave stealth, la tecnología que justifica billones de dólares en inversión militar, la promesa de que el F-35 Lightning II y el B-21 Raider pueden volar sobre territorio enemigo sin ser detectados. Esa promesa acaba de morir esta mañana sobre el Golfo de Basra, porque el satélite cuántico iraní los vio. A todos, en tiempo real, sin que los pilotos lo supieran. Y lo que viene ahora cambia absolutamente todo. Lo que están viendo ahora mismo en su pantalla son las imágenes que circularon hace minutos desde fuentes de monitoreo satelital independiente. Vean esas trayectorias marcadas sobre el mapa del Golfo de Basra. Cada punto luminoso es un F-35 de la coalición. Cada línea es su ruta de vuelo exacta, altitud, velocidad, vector de aproximación. Todo visible, todo registrado, todo archivado en tiempo real por el sistema cuántico iraní. Y lo más perturbador, lo que convirtió la reunión de emergencia del Pentágono de esta mañana en algo que los presentes describen como un momento de shock existencial, es que los pilotos que volaban esos F-35 no lo sabían. Sus instrumentos no mostraban ninguna alerta. Sus sistemas de detección de amenazas no registraban ningún seguimiento enemigo. Volaban convencidos de que eran invisibles. Y en ese mismo momento, en algún punto del espacio sobre sus cabezas, un satélite iraní los estaba mirando con una claridad perfecta. Ahora vamos a entender exactamente qué tecnología hizo esto posible, porque la física detrás del satélite cuántico iraní no es ciencia ficción. Es física cuántica real, documentada en las publicaciones científicas más prestigiosas del mundo. Y lo que hace que su aplicación militar sea tan revolucionaria y tan devastadora para la doctrina stealth occidental es su principio fundamental de funcionamiento. Los sistemas de radar convencionales, los que los aviones stealth fueron diseñados para evitar, funcionan emitiendo ondas de radio y detectando su rebote en la superficie del objeto. La tecnología stealth del F-35 y el B-21 fue diseñada para absorber o desviar esas ondas, para no devolver señal, para ser, en términos de radar convencional, invisibles. Y durante décadas eso funcionó. Pero el satélite cuántico iraní no usa ondas de radio, no usa radar, no usa ninguna tecnología que la ingeniería stealth fue diseñada para contrarrestar. Usa fotones entrelazados, y eso lo cambia todo. El principio de entrelazamiento cuántico, por el que Albert Einstein expresó su célebre escepticismo describiéndolo como acción fantasmal a distancia, establece que dos partículas de luz pueden estar correlacionadas de tal forma que el estado de una determina instantáneamente el estado de la otra, independientemente de la distancia que las separa. El sistema de imagen fantasma cuántica iraní proyecta un haz de fotones entrelazados hacia el espacio aéreo objetivo. No busca el rebote de esos fotones en la superficie del avión, busca algo completamente diferente. Busca la perturbación cuántica que cualquier objeto físico, absolutamente cualquier objeto con masa, produce en el campo cuántico del espacio que ocupa. Esa perturbación no puede ser eliminada, no puede ser absorbida, no puede ser desviada. Es una consecuencia inevitable de la existencia física del objeto en ese espacio. Y el satélite iraní la detecta con una precisión que ningún sistema de radar convencional puede igualar. Voy a poner esto en pantalla ahora mismo. Este análisis llegó hace menos de una hora desde físicos independientes que estudian aplicaciones militares de la mecánica cuántica. Dicen algo que es técnicamente demoledor para la doctrina stealth occidental. El F-35 Lightning II costó aproximadamente 1,7 billones de dólares en desarrollo total. El B-21 Raider cuesta aproximadamente 700 millones de dólares por unidad.
Ambos sistemas justifican gran parte de su precio precisamente en la tecnología de reducción de firma radar, en los materiales absorbentes de radar, en las geometrías aerodinámicas diseñadas para minimizar la sección transversal de radar. Todo ese dinero, toda esa ingeniería, toda esa investigación de décadas fue diseñada para ser invisible ante un tipo específico de detección. Y el satélite iraní usa un tipo de detección completamente diferente. Uno para el que el F-35 y el B-21 no tienen ninguna contramedida. Ninguna. Porque nadie en Occidente creyó que Irán podría llegar a esto. Y aquí está la escena que los pilotos de F-35 que volaban sobre el Golfo de Basra esta mañana van a recordar el resto de sus vidas. Según los reportes que acaban de filtrarse, el grupo de F-35 completó su misión de reconocimiento sobre el Golfo sin ninguna incidencia aparente. Los instrumentos normales, las pantallas de amenazas en silencio, sin señales de radar enemigo, sin activación de sistemas de defensa iraníes, aterrizaron en su base convencidos de que habían completado una misión invisible y perfecta. Y entonces llegó el mensaje urgente del Pentágono, un mensaje que describía con coordenadas exactas cada punto de su ruta de vuelo, cada maniobra, cada cambio de altitud, datos que solo podían provenir de un sistema que los había rastreado en tiempo real durante toda la misión, y ese sistema no era estadounidense, era iraní. Ese momento, ese instante en que los pilotos comprendieron que habían sido observados durante toda la misión sin saberlo, es el momento en que la doctrina de la invisibilidad stealth murió esta mañana. Y ahora vamos al número que hace que todo esto sea estratégicamente devastador. El sistema de imagen fantasma cuántica iraní, según las estimaciones que están circulando entre analistas de defensa independientes, tiene un coste de desarrollo y operación que representa una fracción minúscula del coste de los sistemas que puede detectar. Un B-21 Raider, $700 millones. El satélite cuántico que lo hace completamente visible, decenas de millones como máximo. Esa es la ecuación asimétrica más brutal que hemos visto en este conflicto. Irán ha encontrado la forma de convertir en obsoleta la inversión más cara de la historia militar estadounidense gastando una fracción de su coste. No destruyendo los aviones stealth, algo mucho peor. Haciéndolos visibles, convirtiéndolos de casas invisibles en blancos perfectamente iluminados. Miren esto. Justo aquí en su pantalla. Este comunicado acaba de circular desde fuentes cercanas al programa espacial de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cito la traducción que llegó hace minutos. La República Islámica de Irán informa que sus sistemas de detección cuántica han rastreado con éxito aeronaves de tipo stealth de la coalición enemiga en operaciones recientes. La supuesta invisibilidad del enemigo es una ilusión que nuestra tecnología ha disuelto completamente. Ningún avión, ningún misil, ningún objeto físico puede ocultarse ante la visión cuántica de la resistencia. Fin de la cita. Irán no está describiendo una capacidad futura. Está describiendo algo que usó esta mañana, algo que funcionó, algo que los pilotos de F-35 descubrieron que había funcionado solo cuando ya estaban en tierra. Y aquí está la dimensión que ningún medio occidental está cubriendo todavía, porque el impacto de esta tecnología no se limita a este conflicto. Bueno, este video, que era un poco largo, pero es tremendamente interesante, es determinante en una proyección de lo que viene para el futuro de ese conflicto. ¿Por qué le decimos esto, mis queridos telespectadores? Porque hoy día hemos constatado, o hemos sabido, por distintas fuentes, de que las bases militares norteamericanas en Medio Oriente están destruidas. Sí. Israel está atacando solamente con los F-15 y F-35. Estados Unidos está atacando con los F-35 desde portaaviones que están a 900 kilómetros de Irán, porque no se pueden acercar más, porque para no estar al alcance de los drones que le saturan los sistemas de antimisiles. De defensa. De defensa, correcto. Entonces, hay uno que está dañado y el otro menos dañado, pero operativo. Entonces, el B-21 Spirit, que opera desde Diego García, una isla británica que está a 2.000 kilómetros de Irán, bombardero que está haciendo daño con bombas de alto tonelaje, produce harto daño. Si está siendo detectado de acuerdo a este nuevo sistema, se le ve el panorama un poco oscuro. Entonces, por eso que con el estrecho de Hormuz cerrado y con este nuevo sistema de radar,
el panorama para Estados Unidos se ve muy complicado. No hemos visto que los superportaaviones lleguen al Golfo Pérsico a despejar el estrecho de Hormuz como habían amenazado al principio. No son capaces de hacerlo. Entonces, el panorama para la economía y por ende para el hambre mundial se ve muy complicado. Es parte de las señales de los tiempos que estamos viendo en este momento y viviéndolo. María Cecilia, ¿quieres agregar algo más? Sí, recordar que ayer se mencionó que Irak, las fuerzas rebeldes de Irak, habían derribado uno de los aviones, estos aviones que tiene, que yo no sé el nombre técnico, que estos aviones de recarga que tiene Estados Unidos. Derribaron uno. Un avión cisterna, sí. Llevaba 4 tripulantes, no se sabe de ellos, y al otro lo dañaron lo suficiente como para que pudiera aterrizar. Las imágenes están. Entonces, ya no existe esta imagen de ejército invencible que había construido Estados Unidos a través de Hollywood, de sus películas y todo lo demás. Porque, aclaremos, recordemos que en Vietnam, Estados Unidos salió con la correa entre las piernas, porque los echaron. Campesinos los echaron. Y ahora Donald Trump está hablando de llevar militares a territorio iraní. Irán es enorme. Tiene una geografía llena de montañas, es absolutamente muchísimo más complicada de lo que fue Vietnam. Y están hablando de llevar militares allá. Lamentablemente, quienes van allá son los hijos de la gente común y corriente, porque ninguno de los hijos de los poderosos que crean estas guerras van a morir en otro territorio, a miles de kilómetros. Entonces, van a tener un problema gigante porque Irán ha desmantelado de alguna manera, siendo militarmente mucho menor que Estados Unidos e Israel juntos, ha desmantelado la imagen de invencibilidad que se habían creado a través de Hollywood y estas películas maravillosas donde Estados Unidos salva a todo el mundo. Eso no existe, simplemente no existe, y ahora está comprobado porque Irán ha mostrado que la famosa cúpula de hierro no es tan infalible, de hecho a estas alturas ya casi ni existe, y que militarmente hablando, un país mucho más pequeño, estando por décadas sancionado y bloqueado, él está dando una pelea muy fuerte a Estados Unidos. Y ojo, una de las cosas que dijo el ayatolá, el actual, que es hijo de Khamenei, dijo que hasta que el barril no esté a $200, no va a permitir que ni un solo litro de petróleo llegue a Israel y a Estados Unidos, que son los países que lo violentaron, porque en el fondo ellos fueron los agresores. Así que hasta el día de ayer el petróleo Brent estaba a 130. Y dependiendo de lo que diga Donald Trump, de las mentiras que diga de que está ganando la guerra, de que esto está fácil, qué sé yo, sube o baja. Pero así como va, y con la amenaza de Irán de que no va a permitir que ni un solo litro llegue ni a Estados Unidos ni a Israel, están pensando en utilizar por el Mar Rojo el estrecho de Bab al-Mandeb. Pero los hutíes ya dijeron, están a disposición de Irán, que cuando Irán diga, también se cierran. Y eso va a ser una catástrofe enorme, pero enorme para Occidente. Recordar también que Estados Unidos le acaba de quitar las sanciones a
hasta el día, me parece, 12 de abril, no estoy segura si es 11 o 12, a ir a Rusia para que pueda vender su petróleo. Ahora, Estados Unidos le dijo a Rusia, véndele petróleo a Europa. Y Vladimir Putin le dijo, ¿y por qué yo no quiero venderle petróleo a Europa? Así de simple. Ellos se fueron, que se queden, que busquen dónde comprar. Entonces, tienen un problema enorme. Estados Unidos tiene un problema enorme. Si llega el barril de petróleo a $200, la economía estadounidense simplemente se va a desplomar. Claudio. Sí. Bueno, y el panorama, como bien decíamos, María Cecilia, el tema es muy oscuro. Además, hay que considerar que a Estados Unidos le quedan 2 o 3 semanas de misiles que los tiene muy contenidos. Sí. Le van a acabar. No es infinita la cantidad. O manda más portaaviones con misiles, o va a usar la opción nuclear, que es la que se menciona. Entonces, el panorama está muy complicado. Sí. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema porque si no, no vamos a alcanzar a hacer nada. Hay un tema que no podemos omitir, que se está viendo, y lo hemos visto en muchas partes, en redes y en todas partes, y hemos constatado que es verdad, de que se está hablando de la venta de carne humana en Estados Unidos, en forma brutal, Sí. justamente de los inmigrantes. Vamos con el primer video. Encontraron en el celular de un agente de la ICE fueron imágenes de personas llegando a un frigorífico, y esto cambia completamente la visión sobre la deportación. No están deportando personas, las están usando para hacer comida. En una fábrica procesadora de carne localizada en Texas se encontraron restos humanos mezclados con productos alimenticios destinados al consumo masivo en todos los Estados Unidos. Según los investigadores, análisis de ADN revelaron que varios fragmentos pertenecen a personas dadas por desaparecidas en los últimos meses. Todo comenzó con una denuncia anónima de una trabajadora que pidió protección, afirmando que dentro del local había muchas personas de todas las edades siendo mantenidas presas contra su propia voluntad. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron cámaras sin registro, freezers llenos de carne humana y carnes empaquetadas listas para su distribución. La principal hipótesis apunta a una red de tráfico humano bajo el mando de la ICE, que utilizaba los arrestos y las deportaciones para hacer desaparecer a las víctimas. La pesadilla es real y el miedo se esparce. Comenta Justicia si crees que este horror no puede quedar impune, y comparte antes de que lo borren. Vamos con el otro video de inmediato y lo comentamos, ¿te parece? Yeah. Right, made a video basically giving his reaction to the double quarter pounder burger, right? And we've been knowing this bullshit for the longest, right? But sometimes you be like, oh, I'm just hungry, it's something quick to eat. Stop eating McDonald's. It's bullshit. The CEO literally bit the burger, chewed it 3 times, and then swallowed it. He put it on the side of his cheek at all. So as y'all may know, some of y'all may know, I drove trucks for the past 4 years, and I drove for a company that delivered to McDonald's stores, the restaurants, right? And we would deliver their beef, fish fillets, Happy Meal boxes, anything McDonald's needed, their cups, everything, from the meat to the sporks. We delivered everything, right? And with that, we would get a bill of lading. It's just something you need when you're a truck driver delivering loads and things like that. And on that bill of lading, it would show what McDonald's product was and how much they paid for it versus how much they would make from each product. They're stretching the food out. They're putting drugs and whatever, all types of bullshit ingredients and chemicals in there just to stretch the food out, basically to make a bigger profit. The CEO is not eating this food. He's not getting high off his own supply. So why are you eating it? María Cecilia. Bueno, es muy complicado, pero todo esto tiene relación y ha estado saliendo a la luz después de haberse conocido los archivos Epstein, donde en esa isla después de una enorme investigación, también se encontraron restos humanos, y hay imágenes, además, que son absolutamente brutales, que cuesta asimilar, y que hay estadísticas que dicen que en Estados Unidos se come una cantidad, no recuerdo el número,
de hamburguesas, porque la comida más económica en Estados Unidos es la comida chatarra. En el fondo son las hamburguesas, el pollo. Y si uno considera la cantidad de hamburguesas, que me parece que son 600.000 por día, un poco más probablemente, no hay la cantidad suficiente de vacunos como para tener esa cantidad de hamburguesas a la venta. Entonces necesitan suplir esa necesidad de la gente, y lo están haciendo con carne humana. Ahora, yo quiero, este programa, bueno, nos permite, digamos. Tiempo atrás, una de las cosas que Giorgio Bongiovanni a nosotros nos mencionó era que más adelante íbamos a ver la venta de carne humana. Y de hecho se iba a ver restaurantes donde la venta de carne humana se iba a normalizar. Y ahora vemos que este tipo de noticias es como a la gente no le impacta. Es lo que hablábamos del genocidio. Lo hemos visto en vivo y en directo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llegó a los centros de exterminio como Auschwitz y otros más, fue un espanto, fue un drama, fue una cosa espantosa que todo el mundo se impresiona. Estos últimos años hemos visto un genocidio en vivo y en directo. Militares asesinando niños, bebés, de 2, 3, 4, hasta 12, 15 años, con disparos en el pecho y en la cabeza. Por lo tanto, no son daños colaterales, como le llaman siempre. Y los gobiernos no hicieron nada. Otros miraron hacia otro lado. Un porcentaje de la gente, mayoritario, he de decir, a nivel mundial, se manifestó, pero no produjo ningún cambio. El genocidio siguió pasando, de hecho sigue pasando. A pesar de Israel estar recibiendo bombardeos brutales, sigue exterminando a los palestinos. Y estas noticias, que deberían causarnos horror hoy, es una noticia más. La gente no reacciona. Y a mí me recuerda lo que Giorgio Bongiovanni en algún momento nos dijo de sus mensajes, que esto se iba a normalizar, que iba a haber restaurantes de carne humana, que se iba a hacer normal. Y es lo que estamos viendo. Este tipo de noticias hace 30 o 40 años atrás habría sido la noticia del minuto y habría salido en todos los medios de comunicación, y hoy es una noticia más. Nos han hecho normalizar la violencia, nos han hecho normalizar el que escuchemos que están utilizando gente para la venta de carne, para hamburguesas y otras cosas, y no nos produce ese horror que debiera de producirnos, porque nos han normalizado este tipo de situaciones. Entonces, la decadencia de esta sociedad verdaderamente a mí me impresiona, no sabría cómo catalogarlo, porque verdaderamente no hay palabras para catalogar esa barbarie, porque es una barbarie, porque no hay una reacción, la reacción que debiéramos de tener como una sociedad supuestamente civilizada, no existe, simplemente no existe. Claudio. Efectivamente, eso es obra del control mental, que data desde antes de la Segunda Guerra Mundial,
que el hombre nefasto ha estado trabajando en el control mental de la mente humana. Y lo han logrado. Nos transformaron en zombies. Cuando vemos películas de zombies, somos nosotros los zombies, queridos telespectadores. No nos damos cuenta, como dice María Cecilia. Somos zombies. Eso es lo que somos. Bueno, para terminar vamos a ir con un video justamente de Giorgio Bongiovanni, muy breve, que habla del tiempo de guerra. Que estamos en un momento muy triste de la humanidad, donde hay muchas guerras y mucha tristeza y violencia. La única cosa que puede hacernos luchar por el amor, por la paz, por la hermandad, presentando y difundiendo verdaderas noticias y verdaderos mensajes. Tenemos una visita extraordinaria que viene desde el cielo. Los llamamos extraterrestres, seres de luz, alienígenas. Son seres absolutamente positivos y que vienen por el bien. Pero cuidado, hay también seres que son entidades, no tantos extraterrestres, pero son entidades que nos quieren condicionar para seguir haciendo el mal o acciones negativas. Bueno, ahí teníamos ese video. Cuando se refiere a las entidades, se refiere a la que hemos hablado en este micrófono, la Legión de Judá, que son los anticristos cyborg creados por los dueños del dinero, que los hacen, están programados para hacerlos ganar más dinero. Si ustedes miran estadísticamente, la otra vez alguien lo decía, un analista, que en los últimos 10 años, de acuerdo a lo que dice la revista Forbes, los multimillonarios han multiplicado por no sé qué cuánto sus fortunas. Hace 20 años atrás nadie tenía más de 50.000 millones de dólares, nadie. Y hoy día pasan con creces esas cifras. Entonces, justamente por acción de estos cyborg que les enseñan a ganar dinero a través de las bolsas de valores, etcétera. No sé cuál es la metodología exactamente, sería irresponsable si lo dijera, pero les enseñan a ganar dinero de alguna forma. Entonces, a eso se refiere. Bueno, les damos las gracias por acompañarnos una vez más y los esperamos la próxima semana en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y muy buen día.